Bienvenidos a Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. En este episodio entrevistaré a uno de los íconos de la radiodifusión venezolana, Guillermo Tell, el Gato. Guillermo nos abre su corazón. Nos habló de su infancia, de su adolescencia, de los inicios de él en la radio, de cómo llega la fama a su vida a través de su programa La Hora del Gato. Pero mucho más nos explicó su visión de la vida, sus experiencias, cómo los aciertos y los desaciertos hicieron parte de su gran éxito como profesional y sobre todo como ser humano. Nos habló desde el corazón y nos dio tips de sabiduría importantes para la vida. Sin más, voy a la entrevista con ese gran ser humano, Guillermo Tell. Bienvenidos sean todos a mi podcast Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy tengo el privilegio de tener aquí en mi casa, que es su casa también, a uno de los íconos de la radiodifusión venezolana. Así como lo escuchan, un hombre que ha hecho historia en la radio venezolana. Incluso hasta hoy día, su programa nunca ha sido batido en los récords, porque yo creo que fue un récord a nivel nacional en Venezuela. Y que me desmienta quien quiera. Pero adicionalmente a eso, es un gran ser humano. Y creo que eso tiene mucho más valor que su valía profesional, que sí la tiene. Mi entrevistado de hoy es Guillermo Tell, el Gato. Bienvenido. Gracias, Doc. Un placer y hermosas palabras y que me comprometen además a estar aquí en tu casa, que ahora también siento la mía. Gracias, muy amable. Fíjate, vamos a comenzar por el principio. A ver, venga. Naciste en Caracas. Sí, señor. Soy caraqueño. Pero te llevan de adolescente a Maracaibo. Para que sepáis. ¿Qué hace un caraqueño en Maracaibo? Cuéntame eso. Vivir con mucho calor, con mucha gente amable. Lo mejor de Maracaibo es su gente y a veces también lo peor de Maracaibo es su gente. Me explico. Porque cuando no les caes bien, vaya que son pesados. Ahora, cuando les caes bien, te dan la vida. ¿Ok? Recuerdo perfectamente cuando nosotros llegamos allá a Maracaibo, en los diciembres teníamos pues las puertas de las casas abiertas. Entonces tú ibas a la casa de la vecina y podías comerte la yaca de ella y venías al otro. Entonces esa parte que tiene mucho que ver con el pueblo y con la ciudad, con la confianza que tienes de la puerta abierta de tu vecino, eso lo teníamos nosotros allá. La primera vez, te contaba fuera del aire, cuando recién llegamos, el primer día, el vecino empezó a echar tiros al aire y todo, nosotros metiendo, mi papá, Dios mío, ¿qué es esto? Pero eso es muy típico de la gente de Maracaibo, ¿no? Bueno, Maracaibo del interior, etcétera, pero ya eso, gracias a Dios, nada que ver. Una familia a quienes amamos y respetamos muchísimo. El detalle es que un caraqueño en Maracaibo iba buscando sus sueños, iba cerrando también pues sus espacios académicos en bachillerato, iba siguiendo a su papá, porque fue cuando papá lo trasladan, ella le ofrecen una gerencia general de una compañía de seguros y él dice, bueno, mira, me vengo para acá y me vengo con mi muchachera porque somos 6, ¿ok? Wow. Somos 6, entonces nos fuimos los 6. Tú eres el mayor, ¿cierto? Yo soy el mayor, José Manuel, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, claro. Ok, soy el mayor no solamente de mis hermanos, sino que soy el mayor de los nietos por los dos lados, o sea, el primero de esa generación por todos lados era yo. ¡Qué responsabilidad! Oh sí, porque de hecho cuando Guillermo raspaba una materia, los cimientos de la familia están cayendo. ¿Okay? Mis hermanos hicieron lo que les dio la gana, cualquier cantidad de cosas. ¿Sabes qué? Hay una frase que no se me olvida y la he dicho ya en varias oportunidades y mi tía lo sabe y la amo por ello, entre otras tantas cosas. Cuando mi abuelo Guillermo Tell fallece, Guillermo Tell Tocones fallece, fue un velorio muy impactante. Cuando te digo muy impactante, la cantidad de coronas que había era una cosa bárbara, pero fue el presidente del ejercicio y fueron 3 expresidentes. Wow. Ahí había una corona que decía de la República, ¿ok? Desde República de Venezuela hasta familia tal cosa. Ahí estaban. Gente muy importante de los medios de comunicación también estaba allí. Yo en ese entonces contaba con 17 años. Y frente al ataúd de mi abuelo viene una tía, se me acerca y me abraza y me dice, ahora te toca a ti. ¡Wow!
Sobre todo el impacto emocional en ese momento. Claro. Es como un anclaje. Bueno, me hicieron un anclaje y ahora te toca a ti. En ese momento yo con 17 años, tamaña responsabilidad que me están ofreciendo porque además el viejo puso la vara muy alta. Claro, por supuesto. Y el punto aquí radica en que después tú te das cuenta, entiendes y se llama, cada quien es dueño de su camino, cada quien es dueño de su vida, cada quien hace con su vida lo que quiere y lo que mejor le parece, siempre y cuando seas ecológico contigo y con la gente, ¿no? Entonces, cuando hablo de ecología es que trabajes en el beneficio tuyo y de los demás, que eso que sea beneficioso para ti no afecte a los otros. Entonces, ahí me di cuenta y dije, no, mira, el viejo hizo su camino, yo hice el mío. Y bueno, gracias a Dios, no me puedo quejar. Porque entre otras cosas, su abuelo era conocido como el sargento por su rigidez en el medio profesional, fue director del Nacional y fue algo así como lo que es el Ministerio de Comunicación. La OCI, la Oficina Central de Información. La Oficina Central de Información, o sea, que era un puesto muy importante. Era un ministro sin cartera. Es correcto, era un ministro sin cartera. Entonces imagínense la envergadura de afirmación que tu tía, me imagino que con mucho cariño hizo. No, lo hizo. Ahora, también es porque nuestra familia, del lado de los Troconis, fue por el lado del patriarca. Del lado de los Zulé fue del lado de la matriarca. Sin embargo, yo tuve una relación hermosísima con mi abuelo Guillaume, el francés. Recuerdo una vez que el abuelo Guillaume, hace muchos años aquí en Venezuela se empezó a decir, Venezuela está sumida en una economía de guerra, hace muchos años. Es correcto. ¿Ok? Y el viejo Guillaume se ríe y dice, en su venezolano francés o español francés, dice, no, en economía de guerra lo que se mueve se come. ¿Ok? Y nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a ese nivel en estos momentos y mucho menos en esos tempranos 80, cuando empezó a hablarse justamente de esa supuesta economía de guerra. Mi abuelo Guillermo Tell era una persona que llegaba e impactaba de una vez por su personalidad, por lo férreo de su carácter. Guillermo era el corazonzote, ¿ok? Era el del corazón, era el que ven que te abrazo. Vamos a hacer las cosas. Lamentablemente no compartí tanto con él porque se nos fue temprano. Pero tuve el honor yo sí de compartir. El resto de mis hermanos quizás no tanto, pero yo por ser el más grandote el primero sí tuve el chance de compartir con mi viejo francés, mi abuelo Guillaume. Entonces, el lado masculino en mi familia es importante y tú sabes muy bien de esas cosas. El hombre, el lado masculino está en el hacer, ¿ok? En ese que está allí, el que marca una presencia. Y de hecho mi papá se llamaba Ramiro, mi mamá se llama Rosita. Y a nosotros nos iban a colocar los nombres por R, para repetir entonces el inicio, la letra inicial de cada uno de ellos. Pero mi abuelo Guillermo Tell se llamaba Guillermo, y mi abuelo Guillaume es Guillermo también. ¿Y por qué no le ponemos Guillermo a este muchacho? Entonces yo tengo tres nombres, Guillermo Tell José, porque mi abuelo francés es Guillaume, o era Guillaume Joseph. Entonces yo tengo tres nombres, Guillermo Tell José, en honor a mis abuelos. Diría alguien hindú, cuando yo estudié allá, que uno es quien elige sus propios nombres. Definitivamente. Entonces al final era el nombre que tú elegiste porque quizás tomaste lo rígido de tu abuelo o lo disciplinado más que rígido, porque son dos cosas muy distintas. Sí. Lo disciplinado y el puro corazón. Y el otro que era puro corazón, muy trabajador, muy trabajador, pero mi abuelo Guillaume tuvo hasta un aserradero y todo. Entonces mi abuela Esther, que también en paz descanse, dice, no, ya me cansé de esto, en San Carlos, vámonos para la ciudad otra vez. Y el abuelo, bueno, vamos a vender esto, pues vámonos para allá. Entonces él se dejaba llevar mucho. Por eso te decía que del lado materno había una matriarca con un hombre muy trabajador, de un gran corazón, y de este lado había un patriarca con el cual yo tuve de vez en cuando mis encontronazos que fueron muy simpáticos, porque cuando yo me graduó, José Manuel, de locutor, éramos 588 personas quienes presentamos el examen un 24 de junio de 1984. De paso, era muy difícil certificarse como locutor en ese instante que él toma el examen. Pasamos 20. ¿Ok? De esos 588 pasamos 20. Y entonces yo estoy comentando eso y le digo, y me nombraron en el puesto 16. Y el viejo dice, no fuiste el mejor. Wow. Y dije, me gradué. Yo estoy entre los 20. Aunque para mí eso es un mérito. Entonces había un intercambio siempre del respeto, siempre del cariño en todo eso. Y
tuve el gusto, cuando comienzo mi carrera de locutor, de entrevistar a gente muy importante como Nelson Bocaranda, como Manuel Caballero. Cuando entrevisto a don Manuel Caballero, Caballero, un historiador muy importante en Venezuela, y Nelson Bocaranda, uno de los periodistas más connotados en Venezuela. Entonces el hecho de, tú eres, tiene que ser algo de Guillermo Tell. Sí. Entonces, con orgullo, yo decía, soy nieto de Guillermo Tell. Luego eso fue hasta transformándose hasta que ya yo hice mi propia marca, que era ya la otra cosa. ¿Qué es lo que llaman ahora voz marca? Sí, bueno. Modernamente, pero yo al final creo que yo siempre tengo un problema con aquellas personas que creen que el éxito es casualidad. Y el éxito no es casualidad. El éxito son experiencias y es aciertos y desaciertos en un camino, en un transitar que tú tienes que disfrutar. Cito a Séneca. Séneca, cuando se refería a la suerte, decía que es cuando confluyen el conocimiento con las oportunidades. Pero solo aquel que tiene el conocimiento sabrá ver entonces las oportunidades que se le presentan. Así tal cual. Y una vez hablando con mi hijo Guillermo Tell, le pregunto, él tenía 12 años. Digo, ¿qué es el éxito? Me dice, papá, un tipo con burda de plata y burda de famoso. Burda acá en Venezuela no es de burdo de ordinario, no, sino de que tiene mucho, ¿no? De mucho. Entonces yo le dije, ok, Pablo Escobar Gaviria. No, te volviste loco, papá. Ya, espérate, ¿tiene burda de plata? Sí. ¿Es burda de famoso? Sí. Es más, te puedo decir que en lo que hace es el más exitoso. Es el mejor. Ahora, que eso tú no lo relaciones con éxito por tus valores y principios, ya es otra cosa. Para mí, y también le puse como ejemplo en ese momento, una señora de mantenimiento de la radio logró levantar profesionalmente a sus 5 hijos. Tenía ingenieros, tenía pues enfermeros, tenía gente profesional haciendo mantenimiento en una radio. Para mí eso es éxito. Sí, es éxito. Entonces, y yo estoy absolutamente convencido de que ese es el éxito. Entonces, la figura de éxito que tú puedes tener, en mis talleres de oratoria, yo les pongo a Carolina Herrera, a los adolescentes, y les pongo a Kim Kardashian. Los adolescentes ahora ubican a Kim Kardashian como una figura de éxito y de estatus. Además, es una empresaria, es una mujer con dinero, de influencia, etc. Y quizás no ubican a Carolina Herrera independientemente de todo lo que ha hecho doña Carolina por la moda y por lo que representa como mujer también. Entonces, uno tiene que entender, y de eso sabes tú más que yo, José Manuel, que el mapa no es el territorio, que lo que yo tengo como realidad, como vida, debo de saber que no es la única visión que existe en el planeta. Hay más de 8.000 millones de realidades y de verdades que nos rodean hoy. Además que si habláramos un poquito de física cuántica, hay una interacción siempre. Todos somos uno. De energía, de moléculas, en todo el espacio donde te rodeas. Y cada uno se influencia con otro a cada instante, a cada segundo. Ahora, pero yo quiero irme todavía a esa época de tus pininos. Seguro. Llamarlo de alguna manera en Radio Reloj, por ejemplo. Ok. ¿Qué de bueno te dejó como experiencia, como aprendizaje, ese paso por Radio Reloj, ese paso por Radio Alegre, esas guardias en Radio Catatumbo? Radio Catatumbo fue en la primera guardia, que fue un 8 de agosto del 84. 8 de agosto de 1984. Yo no había empezado ni siquiera a estudiar comunicación social. Y entonces un amigo de mi papá que tiene un programa hípico le dice, mira, estoy buscando un locutor. Tú me dijiste que tu hijo estaba estudiando locución. Y mi papá le dijo, sí, vale, ya se acaba de graduar. Yo me había graduado en junio, ¿ok? Y me dice, mira, Guillermo, tienes esto, ¿le echas pichón? Entonces fui locutor comercial en un programa hípico, suponiendo que eras tú el que lo estaba haciendo en ese momento. Entonces decía, bueno, y la línea de la segunda válida a nombre de ellos, tiene una carpeta de este tamaño, a nombre de San Materia, la Quinta Avenida, no sé qué cosa, y empecé a decir, es Micatire, es la línea de la segunda válida, a nombre de, otra vez, leer todo ese montón de cosas yo de nuevo, ¿no? O sea, en los cobres, como dicen en Maracaibo, pero tenía que ganar. Y en ese año 84, por ese día gané 150 bolívares, que era mucha plata, te puedo decir, que era mucha plata. Entonces, parece que estoy en el camino. Radio Reloj era la emisora emblemática, no existían las emisoras FM todavía, era la emisora emblemática del Zulia. Entramos a hacerle el quite a un locutor importante que se llama Guido Briceño, creo que Guido, ojalá, por favor, esté con vida. Tenía un programa y él no podía hacerlo todos los días, entonces me ofrecieron a mí esa oportunidad de estar
de vez en cuando haciendo el programa hasta que Línea Privada se convierte en mi programa. Pero te voy a decir algo, no solamente que me permitió la constancia, el hecho de atreverme, que era otra cosa que era importante. Te contaba fuera del aire que Radio Alegre, que quedaba como a 40 minutos donde yo vivía, yo estaba escuchando la radio y cuando veía que mezclaban 3 canciones seguidas de rock, yo pensaba que el locutor no había llegado y agarraba el carro y me iba para allá, y cuando llegaba ya estaba el locutor. Pero era esas ganas, esa hambre, esa pasión, en el buen sentido de la palabra, de poder estar allí. De cuando te diga, mira, ¿quieres dar la hora? Sí, yo, 4 de la tarde, 25 minutos. Lo dije, salí al aire, ¿no? Mi viejo me dijo, cada vez que se enciende ese bombillito rojo, el de al aire, procura dejarle algo a alguien. Procura siempre dejarle algo a alguien. Independientemente tú estés presentando una canción o estés diciendo, procura siempre dejarle algo a alguien. Y en efecto eso es así, y lo he tenido como una de mis banderas. Y aquí te voy a echar un cuento que no todo el mundo sabe, que es algo que es personal, pero es para mí una de las grandes lecciones de mi vida. Wow. Yo en esa época me estaba ganando todos los premios que te puedas imaginar. Estaba ganando muchísimo dinero y lo que tenía era 21 años. Muchísimas personas, me incluyo, no saben manejar esas circunstancias. El dinero, el reconocimiento, eso no es fácil, y mucho menos para una persona joven. Me invitan para yo ser, o me contratan para yo ser el animador de un evento importante, de un grupo que se iba a presentar por primera vez en Venezuela, venía de afuera, y este grupito pues tenía algo de repercusión. Es en el ya me estadio, imagino cuál fue el grupo. Ajá, en el estadio Luis Aparicio el Grande, 17,000 personas. Wow. Arranco yo de una vez, después que la gente tiene más de 4 o 5 horas esperando entrar en Maracaibo, 42 grados. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Tienen calor? Sí. Y el rockstar dijo, búsquense un aire acondicionado, y me empiezo a reír del público. Wow. 17,000 chacales en la trompeta empezaron, fuera, fuera, fuera. Para los que no se recuerdan, el chacal de la trompeta era el de Don Francisco, así tal cual. Bajo de la tarima a los 15 minutos después de que se... Oye, pero qué fuerte que 17,000 personas te dijeran eso. Vete. Okay. Wow. Y después, pero ese es mi trabajo, yo tengo que subir. Claro, y mantenerte incólume, ¿no? Subo, ofrezco mis excusas y presento el grupito con ustedes, Mecano. ¿Ok? Wow, y Mecano. Casi nada. Y arranca Mecano. A partir de allí, mi relación con el respeto y con la humildad cambiaron para siempre. A partir de allí me di cuenta que independientemente yo tuviese todos los reconocimientos del mundo, el talento, lo que sea, el poder lo tiene usted que nos está viendo, usted que nos sigue, usted que nos escucha. Usted es el que tiene el poder de apagar, de encender, de dejar de escuchar, de dejar de seguir. Por eso es que cuando viene un influencer y dice, te voy a echar a mis seguidores, te voy a decir a mis seguidores que hagan tal cosa, siéntase usted es realmente una oveja que va a seguir aquello que el otro está diciendo, o asuma desde su responsabilidad y propia conciencia si eso que está diciendo aquel señor a quien usted sigue vale la pena seguir y hacer. Desde ese instante, mi relación incluso con el miedo cambió, porque empecé a establecer una relación diferente con el miedo, quien es uno de mis 2 amigos, después te puedo contar quién es la otra persona que considero amigo, porque el miedo está allí para recordarte que estás vivo primero y que de alguna u otra forma es peor tener mucho ego y exceso de confianza que un ego que tú puedas perfectamente gestionar. El ego está allí para echarte mucha broma. Hay un ego bonito, un ego necesario. Sí. Ese ego al cual yo me refiero y digo, bien por ti, Guillermo. ¿Okay? Que te impulsa a triunfar y que te da el autorreconocimiento necesario que uno debe tener también. Así es. Sin embargo, cuando el miedo, bien gestionado, tú estás allí y te dice, estamos aquí, hay respeto por quien me está invitando, por quien está también, por ti, por Christopher y por cada una de las personas que está allá. Y ese es un miedo que está desde el respeto. Christopher es el productor, que está aquí embelesado oyendo a Guillermo. Gracias, Chris. Entonces, eso es importante, porque siempre va a estar esas maripositas en el estómago. Y cuando no estén, preocúpate, porque o no te gusta lo que estás haciendo o no estás respetando
donde estás. Entonces, cuidado con eso, porque las maripositas están allí para decirte, esto te importa, y quienes están frente a ti también te importan. Pero ¿cómo entonces tú gestionas el miedo? Yo hablo con mi amigo el miedo y le digo, ¿estamos listos? Vamos para adelante. Y entonces, cada día de mi vida, en cada guardia, en cada programa, en cada instante, yo siento ese respeto por ti, por ustedes y por aquellas personas que creen que yo pueda tener algo que ofrecerles. Y por ello es que mi carrera ha sido como ha sido desde la bandera del respeto, insisto. Primero respeta a las personas, no para recibir respeto de los demás, sino porque yo quiero respetarte, porque me parece que debe ser así. Si tú me quieres respetar a mí, ya esa es tu decisión. Yo veré después qué hago si no me respetas. Ya eso es otra cosa. Pero el detalle es que puedes partir y estar seguro que de mi parte vas a tener respeto. Lo que no le dijiste a la gente es que tú a ese miedo hasta le tienes un apodo. Sí, señor. Un nombre. Se llama Filiberto. Filiberto lo llama. ¿Qué? Lo llama Filiberto. Porque eso es una técnica de PNL. Ajá. Que tú reencuadras justamente. Correcto. Entonces, al reencuadrar el miedo, a ver, y aquí vamos a hablar como yo hablo en mi taller, y es, si tú te enfrentas a algo, y eso que tú llamas miedo, dices, imagínate como, y lo voy a hacer exactamente igual, José Manuel, como yo lo hago en clase. Okay. En esta esquina, Guillermo, y está Guillermo, y en la otra, el imbatible, el único, el más grande de todos, el nunca vencido, el terror. ¿Quién gana, compadre? El terror. Por mucho que tú digas, yo voy a mí, con esa presentación ya tú estás haciendo como que va chiquitico. Sin embargo, si tú logras, y esto va a aplicar miedo y aplica muchas otras tantas cosas, si tú logras reencuadrar esa emoción, colocarle otro nombre, lo empiezas a ver de una manera diferente. ¿Qué es lo que le piden? Y aquí con el permiso, el exorcista al alma que está, o el cuerpo que está poseído. Además de sal de ese cuerpo, le pide, dame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tú eres experto en películas de terror, Cristo, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo te llamas? Le pide entonces al supuesto demonio que está allí. Porque cuando le das un nombre, ya lo aterrizas de otra manera. Mientras lo tengas acá en una imaginación, en algo etéreo, entonces, móntalo, dibújalo, míralo a los ojos y cámbiale el nombre. Cámbiale un nombre que te dé hasta ganas de reír. Ponle un nombre que te sienta, que seas amable con él. Yo hablo con Filiberto Caratico. ¿Estamos listos? Sí, Filiberto. Mira, vamos a hacer esto, ¿estamos listos? Sí. Y después hay otras técnicas de un círculo de luz, que también hay un anclaje importante que también tenemos por allí, que hacemos, y unas palabras poderosas que uno mismo se puede hacer, que tú las tienes, porque hay momentos en los cuales tú has logrado cosas muy poderosas en tu vida, y recuerda en esos momentos en los cuales te sientes hoy débil, cuando sí estabas fuerte, y qué tenías en ese momento. Seguridad, confianza, ¿ok? Una autoestima elevada. Pues, ¿qué te hacía estar así? Llénate de esas palabras, llénate de esa persona que eras tú en ese momento, porque no es que vas a ser igual que Mahatma Gandhi o no, eras tú el que tenías esas herramientas. Y si ya las tuviste en ese instante, las tienes. Lo que tienes es que desempolvarlas otra vez y aplicarlas de nuevo. Entonces, esas técnicas tú las puedes perfectamente instaurar en ti, y eso va a hacer que tu relación con el miedo empiece a cambiar. Bueno, fíjate, como ya hablaste de Filiberto, vamos a hablar de tu otro amigo. Ajá. Porque yo escuché una frase tuya que me impactó. Porque tú sabes que hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. El pase, para mí eso es simplemente un transcurrir a otro plano, pues. Porque yo tengo formación, como tú lo sabes, en Japón, etcétera, ¿no? Pero yo me asombré cuando tú dijiste que tu mejor amigo era ¿quién? La muerte. El miedo y la muerte son mis dos amigos. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte está allí para recordarme que estoy vivo. Nosotros estamos en una sociedad de consumo que evita o que te invita a que tú no mueras. Entonces, para que estés sano, para que dures más tiempo, para que, etcétera. Entonces no comas así, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Total, yo estoy en una sociedad que me dice, para que no mueras. Y les tengo una mala noticia. Te vas a morir. Te vas a morir. Ok. No sé si hoy, por favor de Dios, no va a ser así, que Dios nos dé muchísima vida, que nos dé mucha salud y vida, amén, pero te vas a morir. No sabemos cuándo, ni tú ni yo sabemos cuándo va a ser. Pero entonces la muerte está allí
Antes de ver la cara de mi mamá, le vi la cara al médico y a la muerte, que me dijo, hola, ¿cómo estás? Y aquí voy a estar acompañándote toda tu vida. Si yo me ocupo, en vez de pensar en dejar de morir, porque me voy a morir, y empiezo a pensar en vivir, que es lo que sí tengo, ella, la muerte, está allí para recordarme todos los días que estoy vivo. Me hiciste recordar de Buda. Claro. Por eso es que Buda decía que hay que vivir el presente intensamente. Claro. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que muchas veces las redes sociales, muchas veces el ruido de cosas, el consumismo, nos hace ser un poquito más superficiales, y a veces las cosas importantes de la vida, como es compartir una comida, como es un trago de vino con la persona amada, qué sé yo, o con tus amigos, o simplemente jugar un dominó, como se juega en Venezuela, ese momento o ese instante quizás es mucho más enriquecedor, ¿no? Una vez, en La Hora del Gato, en un programa estábamos hablando sobre discapacidades. Llama una persona que se presenta como ciego, como invidente, ¿ok? Una persona con discapacidad visual, ahora como se dice. Y yo le hago esa pregunta, eso fue en el año 94. Lo recuerdo perfecto porque estaba en la Mega en el año 94. ¿Tú me puedes decir qué es lo que un ciego puede ver? A lo que me respondió, Gato, yo veo las aves, yo veo el cielo, yo veo el mar, yo veo las montañas, yo veo los árboles, yo veo todo aquello para lo cual el ciego eres tú. ¡Wow! Eso no se me olvidó, a veces cada que lo digo se me paran los pelos. Porque, ¿qué nos está diciendo esta persona? Esta persona nos está diciendo que por esa vorágine, por estar en esa carrera de hámster, te estás perdiendo la vida. Te la estás perdiendo y no estás viendo nada. Entonces, el hecho de que mi amiga de la muerte me recuerde, estás vivo, así que aprovecha cada instante. Mira el Ávila, que es un cerro importante que tenemos nosotros acá en Caracas. Mira el cielo, conéctate con esas situaciones que tú puedes pensar, a todas estas que son normales. ¿Cuánta gente no puede respirar ahora? ¿Cuánta gente no puede dar un paso ahora? ¿Cuánta gente no puede ver en estos momentos? ¿Cuánta gente ya no existe en estos momentos? Entonces, eso que para ti es normal, que es estar vivo, sigue estando vivo, que es distinto a sentirse vivo. Porque estar vivo, puede estar una persona, médico, tú como lo eres, en una cama, en coma. Está vivo. Mientras sus valores estén ahí marcando, está vivo. ¿Ok? Pero ¿se siente vivo esa persona? ¿Cómo hacemos para sentirnos vivos? Cuando le damos entonces un significado importante a nuestra vida y encontramos una relación también con nuestra pasión. Porque sentirme vivo no es de hecho montarme una montaña rusa, que yo las detesto, ¿ok? Ni eso de que... De acuerdo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Me parece muy bien. Lo sentimos para aquellos que les encanta. Está bien y lo respeto. Yo también. Y es válido. Pero aquí es que para estar vivo te tienes que lanzar en un bungee, no vale, no tienes que hacer ningún tipo de experiencia extrema para estar vivo. Estar vivo es tomarte ese cafecito contigo cada mañana. Estar vivo es de repente ver el amanecer cada mañana. Estar vivo es compartir con tus hijos, es jugar con tu perro. Estar vivo es de repente darte a ti la importancia que tú te mereces. Entonces, cuando mi amiga la muerte me hace ver estas cosas, estás vivo, te estás dando el valor que te merece, ¿cómo no lo voy a tener yo como mejor amiga? Si me está diciendo, eso sí, que es una frase que digo, cuando me venga a buscar yo quiero que me aplauda. Bravo, viejo. Buena vida que tuviste, pero así nos toca ir. Ahora fíjate, Guillermo, La Hora del Gato, Ajá. tu programa, digámoslo así, que te llevó a la fama, Sí, sí. ¿cierto? Sí, claro. Año 1993. 93, 8 de febrero. Fíjense el récord este. Yo voy a simplemente relatar los récords que le dije al principio. Más de 5,000 personas reunidas con 4 meses aproximadamente, ¿verdad? 3 meses. 3 meses de programa. Programa radial. Reúne a más de 5,000 jóvenes en un... se llamaba Maxis. A Maxis de Bellomonte, que era un centro comercial que ahora es Ciudadanesco. Exactamente. Okay, un banco importante en Venezuela. Y luego, en el segundo aniversario, reúne a más de 10,000 personas en el Poliedro de Caracas. Que el Poliedro es como decir aquí, no sé, un ícono donde se hace el Miss Venezuela y espectáculos importantísimos. Sí. Que llenarlo implicaba ser una mega estrella.
Sí, bueno, ahí es el coso más importante de espectáculos en el país. Pero es que adicionalmente lo haces con un programa radial, Sí. que eso tiene muchísimo más valor y muchísima más dificultad. Ujú. Después que a alguien le pasa esto, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Y cómo maneja eso? ¿Sabes qué? En una situación, una de las situaciones más importantes de mi vida fue ese día, tal cual, del Poliedro de Caracas. De una de las situaciones con las que yo conecto más cuando hay un momento complicado. Desorden Público, un grupo de ska espectacular. Ese día el cartel era Desorden Público, Zapato 3 y Los Gusanos. Yo hablé con los muchachos cuando los contrato y les dije, mira, tengo esto, ¿tú crees que puedas tocar eso? Esto era la canción emblemática de La Hora del Gato. Y bueno, Gato, vamos a ver si lo podemos hacer, etc. Ese día viene Horacio Blanco, gran amigo, me dice, Gatico, vente para acá. Entonces me monto en la tarima, ¿qué pasó? Así, ¿te acuerdas cómo estamos hablando tú y yo acá? Te tenemos una sorpresa. ¿Ok? Así, vamos muchachos, y arranca. Y era mi música, era mi tema. Y empiezo yo, José Manuel, a pegar brincos por toda la tarima, como un niñito, y la gente pegaba brincos y yo también. Estaba absolutamente pleno. Wow. Pero atención, de para que veas cómo son las cosas. No solamente tuve un éxito importante ese día, sino que también tuve, vamos a llamarlo fracaso ese día. Wow, ¿y por qué? A eso voy. Entre los motivos principales por los cuales yo hago ese evento, era para comprarme una casa. Pero el dinero no fue suficiente. Entonces ese negocio no lo pude dar. Entonces era una combinación de emociones en las cuales decía, tuvimos un éxito, mira todo lo que la gente hizo, vinieron hasta acá, etcétera, pero no fue suficiente. Entonces, aprendimos en ese instante a manejarnos con dos emociones. De hecho, mi primera esposa Natalia, mi gran productora y amiga Carolina Bejarano sabían lo que estaba pasando. Entonces ella, con los lagrimones así, tal cual, pues decía, la estamos pasando bien, vamos a disfrutarlo y vamos a olvidarnos de lo que está por detrás de todo esto. Este es tu día. Y en efecto, así lo disfruté. Pero la mañana siguiente volvió todo otra vez a ser normal. Una emoción es un puntico. Un sentimiento es lo que genera esa emoción. Y un estado emocional es lo que yo decido hacer con eso, con ese sentimiento. Si yo me quedo pegado en ese estado emocional de frustración, por ejemplo, o de absoluta euforia, muy probablemente no esté conectado con la emoción. Es correcto. ¿Qué es? O con la realidad. O con la realidad, que es más lógico todavía, con aterrizar lo que está pasando. Disfruta cuando estés en ese momento y aprende cuando te toque aprender. Era un momento en el cual muchísima gente me conocía, yo iba a una estación de servicio y la gente me reconocía. Era un momento en el cual, y lo recuerdo cuando él y yo, Eli Bravo, mi gran amigo, fuimos a tomar nosotros, veníamos del premio en la casa del artista, ese año se lo ganó él, al año siguiente me lo gané yo. Entonces, chamo, vamos a tomarnos algo. Nunca tenemos chance de vernos, porque él está a las 6 de la mañana y yo a las 10 de la noche. Y nos fuimos a tomar, pues, queríamos tomar una cervecita, pues aquí sí lo puedo decir. Una cerveza. Nos sentamos en una pizzería muy famosa que había en la Castellana, que se llamaba Macio's Pizza. No pudimos ver. Y les estoy hablando de una época donde no habían redes sociales, donde no habían teléfonos celulares. Estamos hablando de una época donde el influencer de hoy no existía. Y en ese momento la gente, porque no éramos sex symbol, nada que ver. Éramos personas que habíamos generado confianza en la gente. Éramos personas que habíamos logrado esa conexión importante con un público que creía en nosotros. Entonces, hey, te preguntaban si querían tomar una foto contigo, te hablaban como un amigo de siempre. Y eso tiene sus pros y tiene sus grandes contras también. El que decidió ser público fui yo y no nos pudimos, vámonos, chavo. Yo estoy por tu casa y después nos vamos, será otro día, chavo, será otro día. Manejar el éxito es a veces más difícil que manejar un fracaso, porque el éxito te obnubila, el éxito te ciega y tú crees que te las sabes todas, lo que me pasó con Mecano. En cambio, en el fracaso, una vez que tú entiendes y logras gestionar esa emoción,
tú te das cuenta que eso que tú llamas fracaso, en el fondo es un gran aprendizaje que puedes aplicar y apalancarte de él para poder subir. En cambio, cuando estás aquí arriba y estás ciego, puedes cometer los errores de abusar de la gente y respetar a las personas y sentir que ya llegaste y que la gente está ahí para idolatrarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Entonces, ya yo había pasado por una gran lección y no quiero volver a pasar por otra. Ahora, ¿cuándo decides que ya la radio, debe dar un salto mayor e ir de un medio audiovisual como es la televisión? La televisión, y te lo puedo decir, me fue esquiva desde un principio. Cuando yo hago La Hora del Gato y me voy para 92.9, ellos me ofrecen un programa de televisión. En ese momento Radio Caracas empieza con una crisis económica importante. No sé si recuerdas que tuvieron que entregar su sede en Los Ruices, etc. Entonces varios proyectos que tenían no se pudieron llevar adelante. Napoleón Bravo me llama a mí para, en ese instante, Venezolana de Televisión era... Napoleón Bravo es periodista muy emblemático en Venezuela, de mucha fama. Sí, y él era el presidente de Venezolana de Televisión en esos momentos, una Venezolana de Televisión que seguramente la recuerdas, donde estaba Orlando Urdaneta, también un gran ícono de la televisión venezolana, estaba Nelson Bocaranda haciendo A Puerta Cerrada también allá, estaba Mingo, creo que también hizo algunas cosas allí, el mismo Carlos Fraga. Era un programa que más de corte político, como un canal, más que de corte político, como hoy está Venezolana de Televisión, era un programa que aspiraba a competir de tú a tú con entretenimiento e información con el resto de los canales privados de Venezuela. Entonces me llama y me decía, yo quiero hacer eso que tú haces en radio, lo quiero hacer acá en televisión. Al plantearle yo eso a la gente de Radio Caracas me dice que tú no puedes, porque tú tienes un contrato con nosotros que dice que el único canal en el que puedes salir es 1BC y Radio Caracas Televisión. Entonces se me fue medio esquivo ese tema de la televisión hasta que yo entro en la tele. No es la tele tuya la que está ahora, sino en la tele y empiezo a hacer programas. Ojo, allí es donde tú y yo nos conocemos personalmente. Exactamente. Y yo conozco a tu esposa Eugenie, que era la productora. Era la productora de ese programa. Pero previo a eso, para que tú veas lo que la televisión ha hecho conmigo, yo en Niños Cantores Televisión, en el estado Zulia, tenía un programa de videos tipo Musiuito, ¿te acuerdas? Sí, Musiuito, claro. También un ícono de la televisión acá en Venezuela. Musiuito la caballería. Exactamente. Y después me llaman para estar en una novela. Yo hice actuación. ¿Ah, sí? Sí, y una novela se llamaba Aprender a Vivir, de la mano de César Sierra, e hicimos una novela que era espectacular, no salió al aire, que era un grupo de jóvenes que cada grupo tenía, o cada pareja de jóvenes tenía una historia. Yo era el niño rico rebelde que estaba entonces ahora en un colegio público y que había dejado embarazada a una chica, y nosotros íbamos a manejar todo el tema del embarazo en la adolescencia en esa novela. Entonces allí estaba haciendo yo ya televisión, y de hecho Natalia, mi primera esposa, era esa compañera en la novela. Entonces la televisión me ha dado a mis dos esposas, ¿ok? Wow. Entonces, para que tengan una en la actuación, y a mis hijos, bueno, por supuesto, y a mis hijos, ¿no? Y a mis hijos, a Guillermo, Julio César y Juliana. Entonces, llegamos a la televisión, hicimos un programa a mediodía que estaba muy bueno, que se llama Mediodía, yo lo disfruté muchísimo, tú tuviste varias oportunidades allí, que era un programa que también era musical, de entretenimiento, etcétera. Y luego, con el tiempo, dejo de hacer ese programa y se presenta la oportunidad de hacer Habla en las Paredes. Habla en las Paredes era un programa de educación sexual. Manejábamos temas tabú, manejábamos temas muy controversiales. De hecho, muchísima gente decía, yo no me imaginé nunca que ustedes iban a hablar de eso, que se podía hablar de esas cosas en televisión. Pero la forma como ustedes lo hablan y lo abordan, uno no se siente irrespetado. ¿Okay? Oye, qué bueno. Entonces, y de hecho, te puedo decir algo, no se me olvida cuando una de mis productoras, Carolina, me dice, Gatico, me acaba de decir un médico, cuando lo llamé para invitar al programa, dice, he estado esperando esta llamada hace mucho rato. Cuando ya tú te posicionas como un programa respetado en un gremio tan importante como el médico, ahí ya tú dices, lo estamos haciendo bien. Ojo, y él quería ser médico. No, bueno, eso era otra parte de la historia. Otra parte de la historia. De hecho, te hablé fuera del aire de un programa que causó mucho impacto en Hablar a las Paredes, que nosotros lo llamamos Sexo en la Oscuridad, pero no era con la luz apagada, eran las personas con discapacidad visual, cómo se relacionaban ellos en su sexualidad.
una de las preguntas, ¿qué tal? Cuéntame de los orgasmos. Gatico, nosotros también vemos estrellas, ¿ok? Y es así. Y son estas cosas. Doc, mi profesión me ha dado el gran regalo, varios regalos, pero te voy a hablar de uno de ellos para después hablarte de otro. El gran regalo de, a través de la pregunta, aprender siempre. Yo soy el abanderado de la ignorancia. Créeme que me encanta no saber cosas, porque eso me permite aprender cosas nuevas, ¿ok? Entonces, mi profesión es preguntar. Mi profesión es preguntar, y a mí me encanta reivindicar el no sé, porque yo prefiero decir, no sé esto, antes de inventarte una cosa que vaya a ser mella en mi credibilidad. Yo prefiero decir, oye, Christopher, de eso no sé, ¿te parece si averiguamos? Vamos a buscarlo ahí, vamos a googlear, porque entre el cielo y Google no hay nada oculto ahorita. Entonces, tú googleas lo que sea y aparece allí. Ahora, corroboras lo que en efecto es, sí, mira, esto es así, y aprendimos los dos. Ahora, si tú te crees el dueño y señor de toda la verdad, ya estás equivocado. Ya yo me las sé todas. Bueno, señor, usted se puede morir ya. Porque definitivamente es así. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Y mi profesión me ha dado la bendición de, primero, que te iba a decir que eran dos. Primero, entonces, aprender a través de la pregunta. Y segundo, aquellas personas con las que yo crecí, que los vi como mis ídolos, después se convirtieron en mis compañeros de trabajo y hoy son mis amigos. Eso es otra gran bendición. ¿Okay? Una gran bendición. Sí. Bueno, este programa yo lo termino. Vaya. Hablando del ser humano, a lo mejor puedo decir algunas frases, a lo mejor puedo decir alguna palabra que lo que quiero es que respondas no desde el consciente, sino desde el corazón. Venga. ¿Ok? Si yo dijera un sabor, ¿cuál es el que le gusta al gato? El pay de manzana. ¿Y un olor? Bueno, un sabor sí debe ser el dulce, pues. Un olor. No, pero está bien el pay. Sí, no, bueno, pero eso digo, el pay de manzana. Qué casualidad, el strudel de manzana es mi favorito. El pay de manzana, el pay de manzana, el strudel de manzana. Un olor. Mira, hay un plato de mi familia que se llama el fettuccine, que es un plato que hacemos siempre en diciembre. Ese es un olor especial para mí. Eso huele a familia. Un recuerdo de la infancia. Un recuerdo de la infancia es un recuerdo que no necesariamente es triste, pero que tiene su momento difícil y su momento hermoso. Yo estaba en casa de un amigo y salí tarde. Y mi papá y mi mamá y mis hermanos arrancaron el carro. Y yo pensé, cuando volteo en casa de mi amigo, cierran la puerta también. Y dije, ¿qué pasó? Me dejaron botado. Y salgo yo corriendo a buscar. Y lo que hizo mi viejo fue dar la vuelta en U para irse hacia otro lado. Entonces, yo estaba así con los ojos desorbitados y le dije, hijo, nosotros no te vamos a dejar nunca, ¿ok? Entonces, ese susto de abandono en ese momento, mi papá lo recordaba y decía, la cara de Guillermo bajando por esa calle era de desesperación, de terror. Pero después cuando se da cuenta que nosotros, y cuando viene el carro de vuelta, y me dice, nosotros no te vamos a dejar nunca, hijo, mótese, venga, ¿ok? Entonces, es saber que tú puedes contar con tu familia siempre, hasta en esos momentos en los cuales lo puedes tener lejos o se hayan alejado, tu familia siempre va a estar allí. Si yo te dijera a ti un sentimiento. Un sentimiento. Serenidad. O sea, la serenidad como tal es una emoción, ¿ok? Y desde la serenidad me permito yo, pues, hacer muchas cosas. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si me permites echarte una metáfora sobre un rey. Este era un rey, Doc, que ya estaba en sus últimos años, y el príncipe le decía, papá, cuando tú no estés, ¿qué voy a hacer yo? Y el rey le dice, hijo, serenidad, serenidad. Pero yo no sé lo que es la serenidad. Y el papá, por mucho el rey, por mucho que se lo explicara, pues entonces no lo entendía. El rey no se le ocurrió otra cosa que convocar a los más importantes artistas de su reino. Y eso sí le dice a su corte. No podemos negar a ningún cuadro. Todos los que vengan deben estar aquí. Empiezan a llegar los cuadros, y los montan. A eso sí llegó uno que era una cosa espantosa según los consejeros del rey. No, eso no lo monte. Pero no podemos desobedecer a su majestad. Bueno, pero colocan un sitio donde él no lo vaya a ver. Y en efecto así lo hacen. Cuando llega el día, el rey alegre entra y empieza a ver en la posición playas serenas, atardeceres, amaneceres,
cosas espectacularmente bellas, pero la sonrisa del rey se iba desdibujando a medida que iba viendo cada uno de los cuadros. Aquí no está, aquí no está. Y ya se iba cuando de repente ve en la esquina aquel famoso cuadro. ¿Y aquello qué es? Oh Dios, el rey lo vio. Sí, su majestad, bueno, es que ese cuadro no tiene nada que ver, pero no quisimos desobedecer. Pero entonces yo lo voy a ver. El rey se acerca, imagínate que es primero como que un cuadro muy negro, con manchones blancos, es lo que se ve, y le llama más la atención y se acerca. Era de noche, una tormenta en unos riscos. Y se sigue acercando, y tú veías las olas como reventaban, los rayos como se veían, todo clarito, y la tormenta cayendo de una forma espantosa. Pero de repente ve un puntico en uno de los riscos. Se acerca y ella para atrás, es esto lo que yo estoy buscando. Esto es la serenidad. ¿Qué vio el rey? Una mamá gaviota dándole de comer a sus pichones. Wow. ¿Ok? En ese momento en el que la tormenta está más feroz, más fuerte, y está fuera de ti, tú la puedes gestionar y la puedes controlar. Malo es cuando dejas que esa tormenta entre en ti. El barco se hunde no por el agua que lo circunda, se hunde por el agua que entra en él. Entonces, si tú sabes que hay una tormenta, pero tú desde la serenidad puedes tomar las decisiones correctas, puedes actuar de la forma correcta. Entonces, estar sereno, para mí, es incluso hasta mejor que estar feliz. Porque nos ha enseñado y fueron felices para siempre. Sí, ¿no? Yo te aviso. Pero la persona que es feliz hoy, que es feliz mañana, que es feliz pasado mañana, que es feliz dentro de un año, que es feliz dentro de 2 años, que es feliz dentro de 5 años, que es feliz dentro de 10 años, ¿eso se va a llamar felicidad o cómo se va a empezar a llamar? Se va a empezar a llamar rutina, Doc. Se va a empezar a llamar costumbre. Entonces, aquel que no conoce la tristeza no valora la felicidad. Estamos aquí justamente para eso, para vivir, no para ser felices. Y en la vida tenemos momentos difíciles que nos forjan y momentos alegres que nos hacen disfrutar. La serenidad te va a permitir entonces no dejarte emborrachar ni con uno ni con el otro. Está bien. Y yo también diría que a veces lo que uno expresa son las cosas que más le cuesta a uno mantener. Y que muchas veces es el trabajo que uno tiene que hacer. En mi caso es la paciencia. Ahí está. ¿Okay? En mi caso tengo que ser muy paciente a veces con ciertas cosas que las personas dicen, ¿no? Uh-huh. Porque entender la paciencia también es tolerancia. Es tolerancia. Tolerancia. Y es carácter. Sí, porque el carácter no es reactividad. No. Es todo lo contrario. Así es. Y tú que estuviste en Japón lo sabes. Sí, señor. Y ya son gente muy respetuosa. Uh-huh. Y muchas veces no están de acuerdo contigo, pero el respeto los lleva a entender que tienen que darte el espacio para que tú puedas aprender en ese momento y puedas llegar tú en conciencia, porque quizás eso es lo más importante, la conciencia de los seres humanos. Eso es empatía. ¿Sabes qué? A nosotros nos enseñaron, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Nos queda todavía? Ya estamos. Ah, bueno, dale que no vienen carros, como dicen por ahí. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. ¿De acuerdo? La cosa de reproducción es terrible. A eso voy. El que no se reproduce, no sé qué carro es un ser humano. No existió. Ay, imagínate. No existió. Sí. ¿Ok? Entonces estamos en sintonía allí. Sí, sí. Absolutamente. Yo tengo 3 hijos, pero en mi segundo matrimonio no tengo hijos. Bueno, tienes hijos de 4 patas porque si no te metes en el problema. Es verdad. Tengo 5 perros y además no tengo 5 perros. Tengo 5 perros y 12 pericos. Para que sea. ¿Okay? No te metas en el problema esta noche y terminas en el sofá. Exactamente. Entonces, pienso yo que el ser humano nace, crece, hace conciencia de sí, evoluciona y muere. ¿Ok? Al menos así lo planteo yo. Entonces, yo me hago consciente de quién soy, de qué puedo ser en mi autodefinición y cómo desde mi autodefinición comparto con el resto del mundo. Cómo me incluyo en ese rompecabezas llamado mundo, donde mi pieza es fundamental también. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar yo con el resto del mundo? Entendiendo que soy una más de esas piezas, pero también y que soy importante en ese rompecabezas y que mi relación con el mundo también así lo va a ser. Pero, ¿sabes?
hay que entender, y esto es importante, que la principal y gran relación que debes tener tú es la que tienes contigo mismo. De allí parte todo. Porque si tú no aprendes a relacionarte bien contigo, no lo vas a poder hacer con el resto de la gente. Y obviamente una vez que ya yo hago conciencia de eso, que aprendo, que desaprendo y que reaprendo entonces podré ya estar evolucionando. No sé si en la próxima vida, si usted cree en eso, yo sí. Yo sí creo en eso. Yo también. Y este es un médico además, Sí, ¿ok? creo en Entonces, en esa próxima vida ya dirá, ok, Gato o Guillermo, ya esta te la aprendiste. Ajá, pero aquí tienes materia pendiente con esto, con esto, con esto y con esto. Y ahí entonces, cuando tú estés dispuesto, desde la humildad, a saber que vienes es a aprender y a vivir, y que la vida... Una vez escribí un post que decía, vida, me has tratado muy mal en el camino. Y la vida me respondió, yo soy solo el camino, todo lo demás lo has hecho tú. Correcto. ¿Ok? Yo soy solo el camino, todo lo demás lo has hecho tú. Cuando yo entiendo que los huecos, que las piedras, que las espinas, ¿okay?, que los barrancos forman parte de la vida, no es que, ay, me conseguí un barranco, no, eso estaba allí y por algo está allí. Entonces, aprende de esos instantes, aprende de esos momentos y vive. No te preocupes por ser feliz, eso va a pasar cuando tenga que pasar. Preocúpate y ocúpate en vivir cada uno de los instantes de tu vida, que todos son valiosos. Yo siempre digo que uno tiene diversos caminos y oportunidades para escoger el camino que tú desees. Así es. Todos te van a llevar al mismo sitio, pero unos van a tener ciertos retos distintos a otros. Así es. Y de eso se trata. Escoge cuál es. A veces escogemos el más difícil. El más difícil porque es que... ¿Por qué será que somos tan complejos los seres humanos, verdad? Porque a veces nos ponen el más fácil, la autopista, como le digo yo. Ah, no, pero yo quiero irme por el camino de curvas a través de la montaña, donde hay más subidas, más bajadas, etcétera. No. Ahora, si yo te soy honesto, Dígame. yo que estuve metido en un santuario en Japón, allá meditando con monjes budistas, ellos lo que decían era lo siguiente, que nosotros teníamos un equipo de seres espirituales que nos ayudaban a esta experiencia real. Uh-huh. Entonces, que no era solo el gato, no era solo José Manuel el que decide, sino que ellos allá arriba dicen, no, pero vamos a ponerte esto porque requieres aprender esto. Claro. Para que cuando llegues allá en tu mochila de sabiduría, pues vayas bien cargado, tengas un buen contenido en la misma. Ahí está. Esa mochila que debe tener pues amor, que debe tener cariño, respeto por ti mismo, esa mochila que te hace darte el puesto. Porque José Manuel, muchas veces a nosotros nos han dicho, tú no te puedes colocar de primero en la vida. Y si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no hago eso primero, ¿cómo voy a darle a la otra persona algo que yo no tengo? Alejandro Korsch escribió un chico que le decían el hombre medicina, porque en Paraguay le daban ese bautizo en las tribus, ¿no? El hombre medicina, aquel que curaba desde la sabiduría, etc. Escribió un libro que se llama 13 preguntas para el amor y dijo, aquellas personas que muchas veces pues tienen los miedos, tienen las carencias, se reúnen con otras personas que tienen carencias similares para compartir aquello que les falta. Es así tal cual. No compartes lo que tienes, sino compartes aquello que también careces. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer haberte tenido en mi podcast. Igual. Y además creo que todos ustedes han apreciado que más que un comunicador, más que un orientador, es un gran ser humano. Gracias. Que a través de la experiencia y a través de sus vivencias logra transmitir conocimiento, sabiduría, pero sobre todo que conecta con la gente. Muchísimas de gracias. Corazón a corazón. Muchísimas gracias, Doc. De verdad que sí. Mi papá me decía, un médico puede durar para convertirse en médico unos 8, 9, 10, hasta 12 años. Un ingeniero 5 años. Pero para ser un señor se requiere toda la vida. Entonces, y si tú me preguntas qué quisiera yo que fuesen mis hijos, buenas personas. El título universitario y todo lo demás está allí. Son elementos, son herramientas. Pero ojalá haya dado yo algunas herramientas para que mis hijos se conviertan en buenas personas. Yo creo que vamos bien.
Ok. Y yo creo que lo importante que nos debemos quedar hoy es que debemos ser buenas personas y debemos ayudar a otros siempre. Hasta un próximo episodio de nuestro podcast Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo.